Seguimos con nuestro capítulo que tiene que ver con termodinámica, específicamente con termoquímica. Para terminar de comprender los cambios energéticos que tienen que ver con una reacción química o con un proceso que sufre la materia, ya sea un calentamiento, un cambio de fase, bueno, vamos a conocer otra magnitud termodinámica. Ustedes ya conocen la energía interna y la entalpía y han calculado, por ejemplo, variaciones de entalpía. Han calculado para reacciones químicas, para cambios físicos. Bueno, ahora vamos a presentar otra magnitud termodinámica que es la entropía. La representamos con la letra S mayúscula. Esa entropía no es una energía. Cuando vean los cálculos se van a dar cuenta que tiene unidades de energía sobre una unidad de temperatura. Por ejemplo, Joule sobre grado Kelvin. Es importante conocer la entropía, que está muy asociada con el grado de orden y desorden, que nosotros también trabajamos mucho desde que comenzamos con las primeras partes de teoría cinético-molecular. Ustedes ya conocen bastante de orden y desorden, y ahora necesitamos introducirla para hablar de la espontaneidad de una reacción química, espontaneidad de un proceso físico. Vamos a ver los ejemplos. Para comprender la entropía, vamos a hacer una interpretación molecular. Como ya hemos hablado en el curso, vamos a ir al nivel, al mundo de las moléculas, al submicroscópico, para entender esta propiedad termodinámica que es la entropía. Por favor, miren estas figuras, vean, tenemos el hielo, el agua líquida y el vapor de agua. Ya hemos dicho muchas veces que el desorden aumenta en el sentido de la flecha y también aumenta la energía cinética. El hielo sólido está altamente ordenado. El líquido, el agua líquida, tiene cierto grado de orden, pero mucho menos que el del hielo. Y en el extremo opuesto, el vapor de agua con todas las moléculas desordenadas y a la vez con alta energía cinética. Ahora entonces vamos a incorporar el concepto de entropía. Solamente por estar más ordenado, el hielo tiene una entropía más baja que el vapor de agua, y el agua líquida tiene una entropía intermedia entre ambos. Quiere decir entonces que la entropía del hielo es baja, la del agua líquida es relativamente media con respecto a la del hielo, y la del vapor de agua es grande con respecto a la del hielo y a la del agua líquida. Entonces podemos interpretar, aunque no sea cuantitativamente, cualitativamente lo que quiere decir la entropía. Lo vemos bien asociado al grado de orden y desorden. Podemos entender entonces que si estamos calentando una sustancia, solamente por ese hecho, en ese proceso, va a haber un aumento de entropía, porque calentarla es darle calor, es aumentar la energía cinética, por lo tanto va aumento al desorden. Así que cualquier proceso que implique elevar la temperatura de una sustancia también implica aumentar su entropía. Y la curva de calentamiento, que nosotros conocemos muy bien, representa un fenómeno donde la entropía aumenta desde A hasta F. En el primer tramo, AB, aumenta porque estamos calentando materia, el hielo. Calentarla de esta forma incorpora calor y aumenta la energía cinética, el movimiento de las moléculas en el hielo. Así que hay un aumento de energía cinética, el desorden aumenta y por lo tanto aumenta la entropía. De B a C lo que tenemos es ruptura de lo que tenía unido las moléculas entre sí, de las fuerzas intermoleculares. Así que también ahí incorporamos energía y estamos desordenando. Y así podríamos escribir cada tramo. Y del E al F el incremento entrópico es muy grande porque pasamos de un sistema condensado al vapor. Así que ahí el aumento de entropía es grande. Pero en realidad en todos los segmentos tenemos un cambio de entropía que va creciendo. Si vemos la curva al revés, cualquier enfriamiento, por ejemplo, enfrío el vapor de F a E, la entropía disminuye. Paso del vapor, condenso el vapor, agua líquida. Eso se hace con un ordenamiento, así que la entropía disminuye. Así que los enfriamientos o las condensaciones son fenómenos en los cuales la entropía decrece. Y como definimos delta H, delta E, también hay un delta S.
Como hicimos con delta H y con delta E, nosotros sabemos que el delta S va a ser una entropía final menos una entropía inicial. Si la final es mayor que la inicial, entonces el delta S va a ser mayor a cero. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre eso? Cuando voy de C a D, la entropía final es mayor que la inicial, porque al tomar energía calórica y aumentar la energía cinética yendo de C hasta D, está todo más desordenado. Así que la final mayor que la inicial, ese es un caso donde la entropía es mayor a cero. Vamos a ver que para cada uno de los trayectos el delta S es mayor a cero, porque siempre el desorden va creciendo. Y por lo tanto, todo el fenómeno desde A hasta F también tiene una entropía mayor a cero. Veamos otro caso. Cuando vamos de E a D, ahí estamos condensando, el vapor pasa líquido, así que obviamente se está ordenando, así que si vamos de E a D, nos ordenamos, la entropía se pierde y la final es menor a la inicial. En D la entropía es menor a en E. Insisto, estoy yendo desde el vapor al líquido, moviéndome en este sentido en la curva de calentamiento. Por lo tanto, ese proceso tiene una delta S, una variación de entropía, que va a ser menor a cero. En ese caso es menor a cero. Hay procesos en los cuales es igual a cero, que ya lo vamos a ver, no hay cambio en el orden-desorden. Pero tenemos que entender muy bien cuándo es delta S mayor a cero o menor a cero. Aquí lo explicamos para un proceso físico. Entonces, para un proceso físico, esto es una sustancia que se está calentando o enfriando o cambiando de fase, tenemos que tener bien claro cuándo la entropía aumenta o disminuye, considerando el concepto de orden-desorden, sabiendo cuándo la final es mayor o menor a la inicial. Y así sacamos las posibilidades de delta S mayor a cero, menor a cero y, como vamos a ver en algunos casos, igual a cero. Pasemos ahora a ver lo que pasa con una reacción química. Y aquí hablo de una reacción química en particular. Fíjense, 2 moles del monóxido de nitrógeno, es un gas, reacciona con 1 mol de oxígeno gas para dar 2 moles del dióxido de nitrógeno. Esta reacción química está igualada estequiométricamente. ¿Qué pasa aquí? Este sistema, que ahora es una reacción química, ¿se ordena o se desordena? Recordemos, el inicio es lo que tiene que ver con los reactivos y el final, el estado final, tiene que ver ya cuando llegamos a los productos. Ustedes ya saben calcular, comprender delta H de reacción. Tratemos de ver lo que es delta S, cómo lo calculamos, solo con orden-desorden. Bueno, vemos que aquí tenemos 2 y 1, 3 moles de gases. No discierno entre oxígeno y el monóxido de nitrógeno. Tenemos 3 en total. Y cuando culmina la reacción, solo hay 2. Solo por el hecho de tener menos moles de gases, tenemos una entropía menor en el final. Solo por tener menos. El desorden es menor por tener menos. Así que esto corresponde a una variación de entropía menor a cero, porque la final es menor a la inicial. Y cualquier reacción química, que sea la descomposición de un óxido en gases, por ejemplo, ustedes tuvieron alguna cuando trabajábamos con las reacciones del cuadernillo de nivelación. Una hidracina, que es un sólido, se descompone y da varias moléculas de gas. Quiere decir que partimos de algo ordenado, el sólido, y llegamos a un estado final, no importa cuáles sean los gases, pero partimos de un sólido y llegamos a gases. Por lo tanto, el sistema, mi reacción química, se desordenó enormemente. Así que en ese caso el delta S es mayor a cero y de una magnitud elevada. El aumento del desorden es enorme, pasamos de un sólido a un sistema gaseoso. Esos son casos donde el delta S del sistema, la reacción, en este caso, son mayores a cero. Para una reacción química, entonces, ustedes pueden predecir de lo que acabo de decir si el delta S es mayor o menor a cero. Eso lo pueden hacer, pero si ustedes quieren calcular el valor del cambio de entropía, darle un valor, deberían usar este tipo de tablas, como la que aparece aquí, donde para cada sustancia hay un valor de entropía. Entonces trabajan para calcular el delta S de una reacción química, trabajan como hacían con entalpía.
la entalpía de los productos, siempre y cuando consideren los coeficientes estequiométricos, considerando los coeficientes estequiométricos, menos la de los reactivos. Hacen la sumatoria, igual que trabajaban con entalpía. El detalle, fíjense, a diferencia de entalpía, miren las unidades de entropía, Joule sobre mol grado Kelvin. La entalpía tiene unidades de Joule sobre mol. Atención con las unidades de entropía. Y otro detalle importante, los elementos en su estado estándar, acá hay uno, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los otros son sustancias, pero estos son elementos en su estado estándar. Acá hay otro, litio, sodio, potasio. No tienen entropías con valor a cero. Acuérdense que la entalpía sí era cero, la entropía no. Entonces, con esta tabla, si encuentran los reactivos y los productos, podrían calcular el valor de delta S. Pero mucho cuidado y atención, también deben saber, sin emplear esta tabla, conocer, predecir cuando el delta S es mayor o menor a cero. Y este concepto de entropía es importante para lo que vamos a tratar ahora, el concepto de espontaneidad. ¿Cuándo un proceso es espontáneo? ¿O cuándo una reacción química es espontánea? Tengamos primero, antes de definir espontaneidad, muy en cuenta que algo espontáneo no es algo rápido y algo no espontáneo no es algo lento. No tiene nada que ver con la velocidad con que ocurre un proceso o una reacción química. Hablamos de espontaneidad, de procesos o de reacciones químicas, que ahora la vamos a ver con ejemplos para entenderlo un poco mejor. En general, ¿qué es un hecho que ocurre espontáneamente? Ahí lo tenemos bien en la figura. Esta persona está teniendo en la mano huevos. Si los larga, los suelta, ¿qué va a pasar? Por más que para nosotros sea obvio, es espontáneo que se caen y se rompen. Eso es espontáneo. Si los suelta, se caen. Eso es espontáneo. Por el contrario, si están rotos acá en el piso, nunca va a ser espontáneo que se unan y vuelvan a la mano. Si bien parece muy obvio, esa es la definición de espontáneo, lo que ocurre por sí mismo, sin ayuda. Bueno, y ahora vamos a tratar de pensarlo entre nuestros dos ejemplos, un proceso físico o un proceso o una reacción química. ¿Qué es espontaneidad en esos casos? Una situación con gases, que incluso ustedes lo han resuelto cuando estaban trabajando con la guía 5. Fíjense esta figura. Tengo un gas a una atmósfera. Está cerrado y acá hay una llave y acá hay un compartimento que se ha evacuado, se ha hecho vacío, que está vacío, no tiene nada el B. Si yo abro la llave, obviamente lo espontáneo va a ser que el gas pase al compartimento B. Eso es lo espontáneo. Aquí tenemos que lo espontáneo va a ser que, en definitiva, queden las presiones igualadas y si los volúmenes son iguales, también va a ocurrir que la cantidad de moles va a ser igual. ¿Qué cosa no es espontánea? Si tenemos 0,5 y 0,5 atmósferas de A y B, nunca B va a pasar a o viceversa. Eso no va a ocurrir y lo va a dejar vacío al recipiente B. Eso no va a ocurrir nunca, no es espontáneo. Otro proceso espontáneo. Tengo hielo a la presión de una atmósfera y lo traigo y lo coloco a temperatura ambiente. Espontáneo va a ser que ese hielo se funda agua. Eso va a ocurrir espontáneamente. De lo que acabo de decir, entonces ustedes en la curva de calentamiento se tienen que dar cuenta cuáles son los tramos espontáneos, dónde es espontáneo un proceso físico y cuándo no es espontáneo. Vean la curva de calentamiento, piensen si voy para un lado ascendiendo del A al F o si bajo, ¿qué pasa? ¿Qué tramo es espontáneo? ¿Cuál no? ¿En qué sentido es espontáneo? ¿En qué otro sentido no es espontáneo? Para cada temperatura y la presión es constante, una atmósfera. ¿Cómo hacemos con las reacciones químicas? ¿Cuándo una reacción química es espontánea? Cuando A más B da C espontáneamente y nunca C se disocia en AB siendo no espontáneo. ¿En qué sentido la reacción química es espontánea? Insisto, nosotros planteamos una reacción química. ¿Es espontánea? ¿Ocurre por sí misma? Para eso, para saberlo, tenemos que trabajar con una nueva magnitud termodinámica que es la energía libre de Gibbs, que la vamos a presentar ahora. Este concepto lo continuamos en el próximo video.